asiento. Este mundo nos ofrece muchas cosas que podríamos alcanzar, pero con ellas conseguiríamos alejarnos de ti. No tendría gozo, no tendría paz nuestro vivir. ¿A quién iremos
corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Sean ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidos en esta tarde para honra y gloria de Dios. Qué bendición de Dios por reunir una vez más con el ánimo de recibir la palabra del Señor. Eso es. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 2, tomemos el verso 1 al verso 4 para la honra y gloria del Señor y como base para el inicio de este servicio. Hebreos capítulo 2. Cuando usted lo tenga, lo esté confirmando con un amén. Hebreos capítulo 2. Tomemos el verso 1 hasta el verso 4. Amén. Vamos a leer despacio, pero vamos a ir meditando lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros sabemos que la misma palabra se interpreta, ella misma se revela. La razón por la cual el hombre no la puede entender es porque falla en tener sabiduría en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vemos la palabra como está allí, eso es lo que ya es. El problema está en cuando el hombre le pone otra interpretación diferente o particular a la palabra del Señor. Entonces eso conlleva que el hombre se halle en confusión. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Todos lo tienen allí? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2, despacio. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pregunta, capten esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. Quiero que inclinemos nuestro corazón al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde. Soberano Rey de la Gloria, te damos las gracias primeramente por reservar nuestra existencia sobre esta faz de la tierra, Señor, y podemos, Señor, encontrarnos reunidos con mis hermanos, mis hermanas, Padre, en este recinto, Señor, con un solo propósito, Padre, y es que tú, Señor Dios mío, nos revele tu palabra, nos hables, Señor, que seas tú, Padre, el que hable en esta conferencia, Señor. Seas tú, Padre bendito Dios, el que edifique tu casa, Señor. Padre, si tú no desciendes, Señor, vanos serían nuestros esfuerzos de haber venido a este lugar, Señor. Así que nosotros dependemos de ti, Señor, y esperamos en ti, Padre, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú puedes interpretar la palabra, Padre. Solo tú puedes edificar las almas hambrientas y sedientas, Señor. Solo tú puedes hacer la obra, Padre. Bendíganos, soberano Rey. Padre, y perdona nuestras faltas, equivocaciones. Tantas veces que fallamos, Señor, pedimos, oh Dios, que no tome en cuenta nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras flaquezas, Señor. No tome en cuenta ninguno de ellos, Padre, sino que tu misericordia, Padre, sobreabunde en esta tarde sobre tus hijos y sobre tus hijas. Padre, podemos decir, así como aquella noche, Señor, cuando tú llamaste a tu siervo Samuel, aquel joven, Señor Dios mío, que posaba, soberano Dios, en casa del sacerdote Elí, Padre. Bendito Dios, podemos decir como ese servidor tuyo, habla, oh Dios, porque tu siervo oye. Háblanos, Padre bendito Dios, conforme a la necesidad de tus hijos. Y aquí están tus hijas y tus hijos, Señor. Háblanos, porque ellos oyen tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanitas y hermanos, dando la gloria a nuestro Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, muchas saludes de mis hermanos de Alcalá. Amén. Y mis hermanos en Toro Valle también. Amén. Muchas saludes para todos los hermanos. Muchos hermanos y hermanas nos preguntaron y yo les dije, yo no informé cuando me vení que iba a venir acá, así que por la razón que yo no enviaron saludos porque yo no informé. Entonces es algo que pues siempre pues he llevado a cabo eso, porque cuando una persona, cuando uno informa, pues tiende como que la iglesia a no ir ese día de culto y no estaría correcto, Entonces nuestro ánimo es que la iglesia pueda venir toda unánime y darse calorcito el uno al otro. Eso es una bendición de Dios muy grande. Entonces, entre tanto, nos toca que hacerlo así, mientras la iglesia pueda entender verdaderamente cuál es el propósito de podernos reunir, y que no es el hombre, sino que es Dios sobre todo y en todo. Cuando la iglesia entienda eso, entonces ella va a venir, sin importar quién vaya a traer el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Nosotros no miramos al hombre, sino lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Entonces quiero que estemos atentos, testificando a Dios de sus milagros. Vamos a hablar de eso un poquito en esta tarde, testificando a Dios de sus
milagros. Creo que si en algo debemos nosotros de tener confianza es en la palabra del Señor. ¿Por qué debemos de tener nosotros confianza? Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ella no es como, ella no varía como varía el hombre. El hombre hoy dice una cosa y al cabo rato dice, cambia de opinión, pero la palabra de Dios permanece firme. Eso es lo que nos lleva a tener confianza y seguridad en ella, porque ella permanece firme. El apóstol Pablo, recuerdan ustedes que el apóstol Pablo habló acerca de eso, ¿cierto? Marito Lía, me colabora allá en la puerta. El apóstol Pablo habló acerca de eso. Él dijo, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue que firme. Eso es lo que está hablando allí. Habló el apóstol Pablo. Digo, porque si la palabra dicha por medio de qué, de los ángeles, y nosotros sabemos que los ángeles son los mensajeros, o sea, los profetas enviados de Dios en cada edad. Entonces Dios testificó juntamente con ellos. ¿Qué fue lo que testificó Dios? Su palabra. ¿Sí? Y por medio de ellos habló Dios su palabra. Por eso digo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, por medio de esos predicadores, fue que firme, y toda transgresión y desobediencia, toda transgresión ¿a qué? A la palabra. Toda transgresión y desobediencia ¿a qué? A la palabra recibió justa retribución, o sea, castigo, muerte y condenación. Podemos ver eso en todos los tiempos. ¿Qué de aquella gente en los días de Noé que despreciaron el mensaje de gracia que Dios reveló por medio del patriarca Noé? ¿Qué pasó con esa gente? Nos damos cuenta por la palabra que ellos perecieron. En los días de Moisés, ¿qué pasó con esa gente? Que rehusó recibir ese mensaje de Moisés. Ellos también perecieron. Y en todos los tiempos lo vemos al igual, ¿cierto? Ellos perecieron. ¿Qué pasó con aquellos 400 profetas de Baal que rechazaron la palabra de Dios y colocaron otros dioses ajenos aparte del verdadero Dios? ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Entonces Dios, por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, por medio de su mensajero, fue firme. ¿Por qué? Eso es lo que nos da seguridad y eso es lo que debemos escuchar. Porque Dios revela la palabra por medio de sus profetas. Y esa palabra es la que trae la luz de Dios para su día, para su edad, en su hora. Esa es la luz de Dios. Ese es el mensaje que da vida a los hijos de Dios. Esa palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, por medio de los profetas, es la que es firme. Eso es lo que se debe oír. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Quiero que veamos el verso 3 del capítulo 2 que hemos tomado. Observemos el capítulo 3, el verso 3. Pablo hace una pregunta allí. ¿Cuántos saben que la palabra es verdaderamente firme? Ella no falla, ¿verdad que no? ¿O ha fallado alguna vez que Dios ha enviado su palabra por medio de sus mensajeros? ¿Ha fallado? De ninguna manera. ¿Sí? Es firme y ha permanecido firme. Entonces,
Ese es el mensaje de gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios para esa hora. ¿Cómo la manifiesta? Por medio de sus mensajeros. Esa es la luz de Dios. Ahora, dice Pablo aquí, pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta. ¿Cómo que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios, cuando Dios salvó a sus hijos, los salvó de una vez por todas. Entonces, lo que Dios salvó no lo puede perder. ¿Por qué? Porque lo que Él salvó, lo salvó. Pero ¿qué ha pasado con los hijos de Dios? Están descuidando esa salvación. No has perdido la salvación, sino que está ¿qué? Descuidando la salvación. La salvación está, pero se está ¿qué? Descuidando. ¿Recuerdan ustedes el salmista David? Él dijo: Señor, vuelva el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. La salvación la tenía David, pero ¿qué había pasado con él? Había ¿qué? Descuidado la salvación. Y cuando David descuidó la salvación, perdió el gozo de esa salvación. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. La salvación está, pero se ha venido descuidando esa salvación tan grande. ¿Por qué Dios la llama grande? Por medio de Pablo. ¿Por qué Pablo la llamó grande? Porque esta salvación que usted y yo tenemos le costó la misma vida, su propia vida de su Hijo Jesucristo. Él la compró con su propia vida, nuestra salvación. Por eso es que es una salvación muy grande. Y es lo que poco se ha valorado. Yo pienso que Dios debe tomar el primer lugar en todo. ¿Dónde debe tomar Dios el primer lugar? En su corazón. En mi corazón. En todo, Dios debe tomar el primer lugar. En su vida, en mi vida. El primer lugar en todo lo que usted hace o en lo que usted es, debe tomar el primer lugar. Dios. En lo que vayamos a hacer, que tome Dios el primer lugar. En lo que hoy somos, en nuestra vida, que Dios tome nuestro primer lugar. ¿Sí? Es que Dios sea en todo, sobre todo y en todos, que Él ocupe el primer lugar. Dios no le gusta el segundo lugar. Dios le gusta que le demos el primer lugar. Pero muchas veces, ¿qué hemos hecho nosotros? Le damos el segundo lugar o el tercer lugar, o no le damos lugar. Sencillito. ¿Por qué? Porque primero está la familia, primero está el trabajo, primero está mi hogar, primero está mi negocio, mi microempresa, la esposa, el esposo, los varones, nuestra esposa, nuestros hijos, el colegio, nuestros amigos, nuestras familias, nuestras fiestas y por último Dios. Creo que esa es la actitud de un pueblo desagradecido, que no ha reconocido lo que el Señor pagó por nosotros. No debería ser así y no debe ser así. Eso es lo que ha hecho contristar al Espíritu Santo, porque se ha dejado de último, y Dios no quiere eso.
Dios quiere el primer lugar en todo y sobre todo y en todos. Pero no, primero mi esposo, primero mi esposa o mis hijos. No debe ser así. No. ¿Sabe por qué actúa el hombre así y la mujer así? ¿Saben por qué? Porque no han reconocido esa salvación tan grande, la que Dios pagó por medio del sacrificio de su vida. No se ha valorado eso. Recuerdo que un día el mensajero dijo, cuando esta palabra le sea revelada a usted, ella viene a ser una verdad para usted. Entonces usted la va a valorar. No es que la palabra no tenga la verdad, ella permanece firme, pero ella será una realidad, una verdad, hasta que le sea revelada a usted. Entre tanto que no le sea revelada la palabra de Dios, usted no la va a tomar en primer lugar. No, señor, porque todavía no significa nada para usted. ¿Cuándo significa a ella algo para usted? ¿Algo en su vida? Cuando esto le sea revelado. Entonces usted se parará por el Señor por encima de lo que sea y sobre lo que sea, en primer lugar, Dios. Pero hoy se está trabajando en contrario. ¿Y sabe una cosa? Yo he dicho esto: a Dios no le gusta lo sobrado. Dios no le gustan las migajas. Dios le gusta lo bueno. Y el primer lugar. Mire, seríamos las personas más desagradecidas. Como si Él lo entregó todo y nosotros, si me queda tiempo, le doy el espacio a Él. Y si no me queda, pues primeramente el trabajo, primeramente todos los quehaceres de esta vida. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo se sentirá el Señor? Solamente piénsalo usted. Y usted puede decir, ¿pero por qué? Es que Dios es humano. Dios es espíritu, mi hermano. Y Él es hombre. ¿No dice la palabra del Señor que Él tiene alma? Sí, Él tiene alma. Eso lo dijo, dice, he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre y del Hijo es mía. ¿Sí? Entonces Él tiene alma. Dios piensa, Dios sabe las cosas, Dios ve los desprecios, Dios ve lo que usted se espera por Él, o como ve lo que a usted no le interesa por Él, y Él se siente. Sí, Señor, amén. Solamente piénsalo, hermano. Observemos esto. Dios debe tomar el primer lugar en su corazón, el primer lugar en su vida, el primer lugar en todo lo que usted hace, en lo que usted es. Dios debe tomar el primer lugar en todo. Y sobre todo, Él merece el primer lugar en todo, en todos y sobre todos. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ha puesto al hombre por encima de Dios. Ha puesto el hogar por encima de Dios. Ha puesto a su esposo por encima de Dios. Ha puesto a la esposa por encima de Dios. Ha puesto los hijos por encima de Dios. Ha puesto el trabajo por encima de Dios. Ha puesto las cosas del mundo por encima de Dios. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué estoy así? ¿O por qué estamos así? Es que se ha descuidado la salvación. Amén. Si usted no puede creer que Dios se merece el primer lugar de todo, ¿lo cree usted con todo el corazón? Entonces yo creo que es hora de corregir la cosa. Primera de Reyes 17. Quiero que veamos un testimonio de una mujer que, a pesar de ser viuda y pobre y atravesar un tiempo de juicio,
y no teniendo aún nada, lo dio todo. En primer lugar, al siervo de Dios. Primera Reyes 17. Verso 8. Quiero que meditemos bien en esto. Verso 8 al verso 16, permíteme. Capten solamente esto. Póngale bien cuidado a la palabra del Señor. Lo voy a leer despacio, de por sí no soy un buen lector, pero mi ánimo es que lo podamos ver. O sea, entender que esto es un ejemplo para nosotros hoy. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y mora allí. Y aquí yo he dado orden. He aquí yo, pronombre personal, Dios, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, ¿quién? Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. O sea, nosotros sabemos que fueron dos leños, ¿no? Dos leños. Y él, ¿quién? Elías, la llamó y le dijo, ¿a quién? A aquella viuda. ¿Qué le dijo Elías? Te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Él tenía sed. Y yendo a ella para sacarla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, cállate esto, prepararlo para mí y para mi hijo, cállate esto, para que lo comamos. ¿Y qué? Y nos dejemos, ¿qué? Nos dejamos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela. Después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Ese es el Dios de los milagros. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cállate en el verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ese es el Dios de los milagros. Y ese es el Dios de usted hoy. Jesucristo, que obró con diversos milagros, sanidades y prodigios. Prodigios son hechos sobrenaturales, ¿sí? que manifestó allá. Él es el mismo de hoy. Si ayer obró con milagros, hoy es el mismo. ¿Lo estamos viendo? Ahora solamente observemos a estas palabras,
a este mandato, podemos decir de esta manera, de este hombre, de este profeta de Dios. Cuando él llegó allí en medio de la sequía y en medio de aquella hambruna que había, porque estaba el pueblo para aquel entonces pasando por un juicio, por cuanto habían rechazado la palabra de Dios en su día. Colocaron ídolos, paganismo, idolatría. Colocaron al hombre o a la mujer en primer lugar que a la palabra de Dios. Y Dios se desagradó de eso. Desecharon a la palabra de Dios. Le dieron el primer lugar a las cosas que perecen en vez de haberle dado lugar a la palabra, y eso el Espíritu Santo se contristó y envió un juicio allí. ¿Por qué? Porque él fue rechazado para aquel día y dejado en último lugar, y él se desagradó. Entonces él envió allí a su profeta Elías, a una mujer, pero pongámosle que va al mandato. ¿Quién era ella? Una mujer pobre. Aparte de eso, era viuda. No tenía remesa. Suficiente mercado no tenía. Ella testifica lo único que tenía. Dijo, un puñadito de harina en una vasija y un tantico así de aceite en una botija. Dijo, y yo pensaba, digo, estoy buscando estos 2 leños para hacerlo, esa pequeñita torta que nos resta, comérnosla con mi hijo y dejarnos morir. Sus huesitos de su niño se podían contar, visiblemente se veía, era un esqueletico de niño. Su flaqueza, la hambruna que había allí para ese entonces era cruel. Los ojos de ese niño estaban ojijondo de aguantar hambre. ¿Y qué se oía alrededor de la vecindad y aquella ciudad? Lamentos y aullidos. La gente muriéndose de hambre, porque había un juicio sobre el pueblo para aquel entonces. Pero mira el mandato de este hombre, mirando a esta mujer viuda, necesitada, con hambre, y lo único que tenía, y ese niño en esa condición, desnutrido, una desnutrición severa. ¿Y qué mira el mandato de este hombre, de este profeta de Dios? Digo, sí, pero tráigame a mí primero. Solamente piénsalo usted. Suena como duro eso, ¿cierto? Como si no se considerara la condición del niño. Pero era que Dios había prometido que ni la harina ni el aceite iba a escasear en esa casa. Esta mujer, sin saber nada, solamente ella fue obediente. Y yo quiero que lo analicen ustedes. ¿Qué hizo ella? Sabiendo que era lo único que tenía, y mirando la condición de mi niño, muriéndose, llorando, ya casi no le quedaba ni valor de llorar, del desaliento, del hambre. Y ella dijo, en vez de yo darle a mi niño, tengo que darle primero a él. Pero ¿qué dijo ella? Sí, Señor. Yo le daré beber y le haré primero, voy a hacer este panqueque, llamémoslo así, o esta torta, se la voy a preparar a usted primero. No importa que mi hijo esté padeciendo y muriéndose de hambre, pero primeramente Dios. En primer lugar. ¿Qué hizo esta mujer? Que ella le dio el primer lugar a Dios, a la palabra de Dios, sin importar la necesidad. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Tenemos una necesidad, ¿y qué hacemos? No, primero mi necesidad y la cubro como de lugar, pero Dios por último. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué ha hecho el pueblo? Dios ha bendecido al pueblo.
Dios ha bendecido la iglesia. Amén. ¿Y qué hace? Le da trabajo, le da salud, le da bendiciones. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? Primeramente su necesidad, y por si queda, por último Dios. Y no debe ser así. Usted sabe lo que estamos hablando. Amén. Soy una persona que no soy dado a hablar de esto, pero tengo que decirlo porque tengo que salvar responsabilidad, porque es la palabra de Dios. Dios lo ha bendecido a usted. Dios le da bendiciones con salud, trabajo. ¿O no hemos sido bendecidos? Sí. Pero ¿qué hacemos? Recibimos el dinero y primeramente mi necesidad, y de Dios no se acuerdan. Y Dios dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre? Cubre su necesidad, las cosas de su casa, la necesidad de su familia, la necesidad de su esposa, la necesidad, las cubre, y por si queda alguna migaja le llevamos al Señor. ¿Es verdad o no es la verdad? Amén. Señor, amén. Dios le da bendiciones, pero usted no se acuerda de diezmar. Muy pocos se acuerdan de ofrendar. ¿Por qué? Porque primeramente es su necesidad y por último Dios. Amén. Y si queda bien, y si no queda igual. Pero Dios, bendígame y derrame bendiciones y sígueme dando. ¿Para qué? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? Cubriendo sus necesidades y del Señor no se acuerda. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Mirando su necesidad, mirando la condición de ese niño, que sus huesitos se podían contar, su estomaguito pegaba ya en el espinazo, pegado en el espinazo. Pero con todo esto, ella le dio el primer lugar a la palabra de Dios. Cosa que ha fallado la iglesia. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Y que se ama al Señor. Y que se le ha creído la palabra. Ella puso a Dios en primer lugar, por encima aún de su propio hijo. ¿No le dio ella primero a este hombre? Y aún mirando la necesidad de su hijo y viendo la condición, pero ella le dio primeramente el primer lugar al siervo de Dios. ¿No es verdad eso? Ella puso a Dios en primer lugar, aún por encima de su hijo. Puso a Dios en primer lugar. Por encima de aún la necesidad que ella tenía, puso a Dios en primer lugar. Amén. ¿Qué significaba la harina? La palabra. Amén. ¿Qué significaba el poquito aceite que ella tenía? El Espíritu Santo. Cuando una persona tiene la palabra con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en la palabra dentro del corazón de esa persona? Jamás, escuchen, jamás contradecirá ni negará su palabra. Amén. ¿Por qué la iglesia está dejando a Dios en último lugar? Es la falta de recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo en su vida, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo llevará a darle el primer lugar a Dios por encima de su hijo, por encima de sus hijos, por encima de su esposo, por encima de su trabajo, por encima de su necesidad. En primer lugar lo tomará Dios. ¿Quién lo lleva a hacer eso? El mismo Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué no se actúa de esa manera? La falta del Espíritu Santo, recibirlo en el corazón. La iglesia se llenó de conocimiento y le ha faltado la vivificación del Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Esa es la verdad, Señor. Amén.
Sigamos avanzando. Amén, amén. Observemos nuevamente el capítulo 2 del libro de Hebreos. Aleluya. Hebreos. Aleluya. Amén. Estamos en el capítulo 2, tomamos el verso 3. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Amén. ¿Qué dice el verso 3? ¿Cómo escaparemos nosotros Eso es. si descuidamos una salvación tan grande? Solamente piénsalo. Esa es una pregunta, ¿cierto? Que Pablo hizo a la iglesia de los hebreos. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pregunta en esta tarde como individuos, como individualmente. Señor. ¿Cómo? Haga la pregunta. Yo hago la mía. ¿Cómo voy a escapar yo? Hágase tú la misma pregunta. ¿Cómo voy a escapar yo si descuido esta salvación tan grande? ¿Por qué? Porque la palabra nos ha dicho y nos ha examinado y nos ha desnudado en esta hora y podemos ver que le estamos dando el primer lugar a las cosas materiales en vez de darle el primer lugar a Dios. Entonces la pregunta es, hágase la pregunta, ¿cómo voy a escapar yo si no estoy colocando a Dios en primer lugar? Si lo estoy dejando en último lugar. Solamente pregúntese, ¿cómo voy a escapar? Amén. Si descuidamos una salvación tan grande. Aleluya. ¿Por qué la gente ha actuado de esa manera? Porque le falta tener fe en lo que Dios dijo en su palabra. Amén. El hombre y la mujer, la iglesia en sí, ha pensado que Dios le va a fallar. Dios no le falla. Le llegan las bendiciones y dice, no, pero tengo que esto para esto para esto. Ah, no alcanzó. No alcanzó. En otra ocasión lo haré. No alcanzó. Y más, me hizo falta cubrir más necesidades. No alcanzó. Para el Señor nada. Observen esto. ¿Por qué? Pero yo veo que esta mujer no tenía sino un poquito de aceite. Ella no tenía galonados. No, solamente un tantico así de harina y un tantico por ahí de aceite. Y ella con todo esto y con la necesidad de mirar la situación de su niño, pero con todo esto le dio el primer lugar a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿le falló Dios? No, Señor. ¿Qué tal si ella hubiera dicho, no, pero si yo le doy a usted, ¿y qué de mi niño y qué de mí? Y con este hambrero que tenemos, ¿y qué de nosotros? No, ella, Señor, primer lugar. Y Dios ahí mismo la bendijo. Amén. 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 Seguro que sí. Amén. Dios dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, Amén. que lo demás viene por añadidura. Pero no lo vemos así con la iglesia. La iglesia está desesperada, buscando primeramente cómo acomodarse materialmente y no están buscando primeramente lo que deben de buscar primero. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, el mismo Espíritu Santo lo guiará a vivir una vida recta delante de Dios. Pero ¿por qué hay desesperación? Primeramente lo material. ¿Por qué? Porque es la falta del Espíritu Santo en el corazón de la persona. ¿Cree usted que un hombre o una mujer con el Espíritu Santo en el corazón va a negar la palabra de Dios? Solamente piénselo. ¿Cree usted que el Espíritu Santo le permitiría negar su misma palabra? No. De ninguna manera. Entonces todo esto es la falta del Espíritu Santo. Amén. Sigamos avanzando. ¿Cómo va a escapar? La cual, sigamos leyendo, la cual habiendo sido anunciada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén.
o el mensaje de salvación. Primeramente, ¿por quién? Por el Señor. Amén. Nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Es decir, que la palabra de Dios fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. Amén. Y después que Él anunció, entonces nos fue confirmada por el que la oyó. ¿Lo estamos viendo? Espero que lo hayan captado. La palabra de Dios fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. Y después fue anunciada por aquel que la oyó, por aquellos que la oyeron. O sea que el Señor Jesucristo la anunció primero. Es decir, que Él la predicó primero. Sí, Señor. Él la predicó primero. Observemos esto. Hechos 2, verso 22. Hechos 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22. Amén. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Canten esto: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿entre quién? Entre vosotros. ¿Con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Por medio de quién? ¿De quién es Él? Jesucristo. Su Hijo, Jesús, por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis. Eran testigos el pueblo de haber visto las maravillas, señales y prodigios, o sea, hechos sobrenaturales que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús. Sí. Él predicó a la multitud, oró por los enfermos, reprendió demonios, multiplicó los panes, hizo muchos milagros y prodigios con diversas señales, ya muchas. Y el pueblo fue testigo de eso. ¿Hemos sido testigos nosotros también? Claro que sí. Usted dice: pero me viene a decir que Jesús fue un predicador. Sí, Él fue el pastor. De los pastores, el pastor. Recuerden ustedes cuando Nicodemo, este doctor que vino a Jesús de noche. Mire usted que cuando Él vino de noche, ¿cómo se dirigió Él ante Jesús? ¿Qué le dijo? Rabí, que traducido es maestro. ¿De qué era maestro? De las Escrituras. Entonces, ¿cómo fue reconocido Jesús? Por el séquito religioso. Fue reconocido como un maestro de los maestros, el maestro. Y maestro es uno que enseña, uno que predica. Él era el maestro de los maestros, el maestro. O sea que el mismo Jesús predicó el Evangelio. Y después, primeramente Él lo habló, y después fue anunciado confirmado por los que la oyeron. Creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes, recuerden esto aquí, vean. Aunque Él era un predicador, un maestro de los maestros, o sea, que el Señor Jesucristo fue el maestro en la palabra de Dios, aunque su forma de predicar fue muy apacible y humilde. ¿Por qué apacible?
Porque Él no gritó como nosotros gritamos. Él no trajo esa expresión, quizás como cuando Juan salió allí, Juan el Bautista salió predicando. No, su predicación fue muy apacible. Cuando Él reprendía demonios, no gritaba. ¿Qué hacía Él? Hablaba con autoridad. Lo reprendía con autoridad, predicaba con autoridad, le respondía con autoridad. Aunque su predicación fue muy apacible y muy humilde, pero con todo esto, la gente no le conoció. Dice la palabra aquí, Pablo hablando a los hebreos, que primeramente fue anunciada por el Señor. Y Él siendo un maestro de los maestros, el maestro, y con todo esto, la gente no le reconoció. Solamente piénselo. Mateo 23. ¿Qué pasó? Pero con todo esto, el mundo no le conoció su señal, su mensaje. No le conocieron en su día. ¿Qué fue lo que no conocieron el pueblo en aquel tiempo? Su mensaje en su día. ¿En qué? En el día de Jesús. No le conocieron. Se les pasó por alto. San Mateo 23. Amén. San Mateo capítulo 23. Dice así la palabra del Señor. Verso 37. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sin admiración. ¿Cuántas veces, dijo Jesús, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, debajo de las alas, y no quisiste? Amén. ¿Quiso el Señor hacer algo por el pueblo? Amén. ¿Por sus hijos? ¿Pero cuál fue la actitud del pueblo? Rechazarlo. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, o sea, sus mensajeros. En vez del pueblo recibir los mensajeros, ¿qué pasó? Los mataron apedreados. Como mataron a Esteban. Mataron a sus mensajeros. Yo, ¿cuántas veces te quise juntarte? Ejemplo, así como la gallina ajunta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué pasó con el pueblo? No quiso. Dios ha querido hacer algo por sus hijos, pero sus hijos no quieren aceptar al Señor. Solamente piénselo usted. La iglesia no ha querido aceptar a Dios. En primer lugar, no lo ha querido. Solamente piénselo usted, mi hermano. Oh, este era Dios clamando por su pueblo. Su espíritu con E mayúscula. ¿Dónde estaba su espíritu? En su Hijo Jesús. ¿Qué estaba haciendo ese espíritu? Dentro de su Hijo Jesús, clamando por su pueblo. Amén. Su espíritu estaba clamando por su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces ha querido Dios juntarte alrededor de su palabra? Hoy a la iglesia, alrededor de su palabra, y formar sobre ustedes, mis hermanos, un escudo de protección, Amén. un escudo de salvación, de bendición. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? No ha querido. ¿Por qué? Porque ella tiene en primer lugar
los afanes y las cosas de este mundo. Amén, amén. En vez de darle el primer lugar a Dios. Amén, amén. Dios ha querido hacer algo por usted. Pero es que primero esto. Llegó el día, hoy es miércoles. Pero de repente llegó mi compadre, llegó mi comadre, llegó mi vecino más preferido, llegó mi tío, llegó mi tía, llegó mi hermano, llegó mi nieto, llegó su familiar querido y se queda atendiendo a su familiar querido y le da la espalda a Dios. Amén. ¿No es verdad eso? Amén. ¿Sabe una cosa? Si llegó su tío, llegó su abuelito, llegó su nieto o su hijo preferido, hijo, qué bueno que llegó a tiempo. Iba de salida para la iglesia, pero ya que llegó, vámonos los dos. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Se lleva su visita. Amén. Pero no. Llegó mi vecino, llegó mi hijo, mi ser querido, primero lo atiendo a él, otro día voy a culto. Qué cosa tan faltante la de la iglesia de este tiempo. No debe ser así. Yo pienso, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Dios. Y ahí sí, cuando usted ocupe el primer lugar, Dios le da a usted el primer lugar a Él. Entonces, después de esa misericordia, el primer lugar a Dios, ahí sí luego. Segundo, mi hijo. Segundo, la visita. Segundo, el esposo. Segundo, su esposa. Amén. Segundo, sus hijos. Amén. Segundo, su trabajo. Las cosas de esta vida ocupan el segundo lugar. Amén. Porque el primer lugar lo debe ocupar el Señor Jesucristo. Él se merece el primer lugar. Amén. Y si usted lo hace de esa manera, usted mirará las bendiciones. Amén. Amén. Pero no, la iglesia no. ¿Por qué? Porque ella no ha visto al Dios de los milagros. Señor. Pero su espíritu, hoy, hallará ¿qué? Jesús. Dios, el Espíritu de Dios clamando de lo más profundo del corazón de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Qué dijo Jesús? Era un clamor de él. ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿A dónde? A la palabra, traerte a sus pies, pero la iglesia no quiso. Y esa es la misma actitud que ha tomado la iglesia en este último tiempo. Por eso es que pone en primer lugar las cosas y los afanes de esta vida, y Dios por último lugar. Dios no necesita mendigar de sus migajas. Amén. Amén. Dios quiere el primer lugar. Amén, amén. Entonces hallará que el Espíritu de Dios clamando por sus hijos por medio de su Hijo Jesús. Amén. Y si preguntamos en esta noche, ¿por medio de quién está clamando el Espíritu de Dios hoy? Por medio de sus ministros está clamando hoy. Amén. Pero si allá el pueblo no quiso, hoy tampoco el pueblo quiere nada. Por eso es que usted lo ve. Tengo que abrir mi negocio, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y Dios, otro día, si queda tiempo. Y si no, pues en otra ocasión. Qué tristeza. Qué tremendo. ¿Es la verdad o no es la verdad? Amén. Es correcto. Pero hoy es Dios clamando por medio de sus ministros. Tremendo. Pero la iglesia no ha querido. Pero sus hijos no han querido entregar sus vidas
en las manos de Dios, para que Dios tome nuestras vasijas y la forme como Él quiera. Amén. La gente no quiere buscar a Dios, pero poniéndole condiciones. Señor, yo lo voy a seguir, pero es que esto no lo puedo dejar. Esto para mí es el primer lugar. Entonces, siguiendo a Dios con condiciones. Y a Dios no se sigue con condiciones. Es un amor incondicional. Amén. ¿Quién es usted para exigirle a Dios? Capten esto. Pero sus hijos no han querido entregar sus vidas en las manos de Dios. Yo creo que si habrá una cosa que está en buenas manos es cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Son las mejores manos. Si muchas veces se confía en el hombre, que Él es el que mal paga, ahora, ¿por qué no entregar nuestra vida sin reserva en las manos del Todopoderoso? Sabiendo que Él no falla, que en Él, de Él proviene, emana la vida, de Él provienen las bendiciones, en Él se sustenta todo. Pero el pueblo no ha querido. Está poniendo las cosas de esta vida en primer lugar y por último, o por si acaso queda lugar para Dios, y si no, para Él no hay nada. Pero el Espíritu, cállate en esto. Pero su Espíritu hoy, dice, pero sus hijos no han querido entregar sus vidas en las manos de Dios para que Dios tome nuestras vasijas y las forme como Él quiere. Debe ser que su iglesia ha prestado su oído a escuchar a espíritus seductores contra la palabra de Dios. Cuando la iglesia no le da el primer lugar a Dios, primero está el trabajo, primero están mis hijos, primero está el hogar, primero están los afanes, el negocio, etcétera, es porque su oído ha sido prestado. Usted está poniendo el oído a espíritus seductores contra la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice aquí el profeta mensajero. El mensaje de demonología, espíritus seductores, dice: mire, mucha gente está escuchando a espíritus seductores en vez de tomar la palabra de Dios. Espíritus, o sea, demonios, ellos están en el mundo. Son demonios. Se meten entre miembros de iglesia. ¿Se meten entre qué? Entre miembros de iglesia. Y usted va a ir hoy a culto. No, pero vea la lavada que tiene. O mire el trabajo que tiene. Se meten entre miembros de iglesia. Se meten entre gente buena. ¿Se meten esos demonios entre gente buena? Sí, aquí lo estamos viendo por el mensaje. Se meten esos demonios entre gente buena. Y les causan que entren en alucinación. Ellos les hacen decir cosas y hacer cosas y enseñar cosas y a practicar cosas que no son, que son contrarias a la palabra de Dios. Esos demonios se meten entre hombres, entre ministros, y les hace alucinar, haciéndoles enseñar y hacer cosas diferentes a la palabra. Pues es que usted encuentra hoy ministros, pastores de diversas religiones enseñando completamente opuesto a la palabra de Dios, opuesto a lo verdadero. ¿Por qué? Pero son hombres buenos, son ministros, son pastores buenos, sí, pero los han tomado espíritus autores contra la palabra de Dios. Esos espíritus
demonios se han metido entre la iglesia. Amén. Y les hace pensar que si usted hace esto, que si usted hace aquello, y si usted entrega esto, entonces ¿qué va a comer? Señor, amén. ¿Qué han hecho estos demonios? Trastornar sus mentes. Y por eso es que ustedes, la iglesia, vive en miseria. ¿Por qué? Porque no se le da el primer lugar a Dios. La Biblia me enseña que la palabra de Dios, que esa mujer no tiene nada, siendo pobre y viuda, y viendo la condición de su hijo, pero como ella lo entregó todo, las bendiciones de Dios vinieron y nunca cesaron en ese hogar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Tremendo. Horrible ese demonio, ¿no? ¿Por qué le hacen pensar eso? La razón de todo esto es porque los púlpitos están débiles. Si se le enseña al pueblo la palabra de Dios como es correcta, alguien la tendrá que aceptar. Pero la razón por la cual la iglesia, hoy los pastores tienen temor a hablar de esto, porque ellos piensan que si hablan de esto, la iglesia se va. El único que se puede ir es el incrédulo y la incrédula, pero el creyente se ajusta a la palabra de Dios. El único que no lo puede vivir es el incrédulo y la incrédula, pero el creyente tiene deseo de vivir la palabra conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Se necesita reforzar los púlpitos. Amén. Hombres que prediquen la palabra. Dijo el profeta, sin importar que huelen estillas, donde huele, pero es la palabra de Dios. Sigamos con el capítulo 2 de Hebreos. Volvamos a Hebreos. Dice, el verso 4. Ya voy a terminar, mis hermanos. Hermana, si usted considera y ya se le hace tarde, entonces bien pueda, hermanita, marchar, hermanita. Y yo termino, aquí continúo con mis hermanos. ¿De acuerdo, hermano Eugenio? Para tratar de terminar esto. O sea, no terminar la palabra no tiene fin, sino concluir algo especial con su pueblo. Entonces, observemos esto, vean. Hebreos capítulo 2, verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cuáles son ellos? Sus ángeles, sus mensajeros, o sea, sus profetas. Amén. ¿Lo estamos viendo? Testificando Dios juntamente con ellos, o sea, con sus ángeles, con sus profetas, mensajeros. ¿Cómo testifica Dios? Con señales, prodigios y diversos. ¿Qué son diversos? Muchos. Diversos significa muchos. Milagros. Amén. ¿No lo vimos en la viuda Zareta? ¿Cierto? Y muchos testimonios más de aquella madre que iba el tiempo de la guerra, que ya estaban los jóvenes para la guerra y ella no quería que sus hijos fueran esclavizados allí. Entonces ella pagó esa deuda. ¿Cómo? Clamándole a Dios, y Dios le dijo, consiga muchas vasijas, porque hay un profeta. Dijo, y llénalas de aceite. Y ella llena de vasijas. Y el aceite no menguaba y llenaba esta, y ya mismo, y llene otra, y se acabaron las vasijas. Digo, ¿y ahora qué? Digo, va y véndela y paga, y sus hijos serán libres. Amén. Muchos milagros. Amén. ¿Ustedes saben eso? Observen esto. Testificando Dios juntamente con ellos, o sea, con sus profetas, sus mensajeros, con señales y prodigios diversos, o sea, muchos milagros. Repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, ¿no es verdad eso?
y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, canten esto, testificando Dios juntamente con sus ángeles, o sea, con sus profetas, sus mensajeros. ¿Qué es lo que Dios testifica? Su palabra. Amén. ¿Cómo? Con señales y prodigios. ¿Qué significa prodigios? Hechos sobrenaturales. Y muchos milagros. Canten. Espero que lo hayan visto. ¿Quién testifica? Siempre ha sido Dios. Amén. Obrando por medio de sus profetas Amén. o predicadores. Amén. Amén. ¿Quién es el que testifica? Dios mismo. Amén. Dios es mismo el que confirma y vindica sus hechos sobrenaturales. Amén. Amén. Esto no los confirma el hombre. Dios mismo es el que vindica su palabra. Amén. Dios mismo vindica y confirma lo que está correcto. Amén. 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 Pero siempre ha sido Dios obrando por medio de sus profetas o predicadores. Siempre ha sido ¿quién? ¿Quién? Dios mismo. Amén. Espero que lo hayan captado. Mírenlo. Testificando ¿quién? Dios. Amén. Juntamente con los profetas. Amén. Es decir que Él da testimonio de su palabra, de sus señales, de sus prodigios, de sus milagros. ¿Quién testifica? Siempre es Dios mismo. En todo, sobre todo y en todos. Amén. Amén. Entonces, no es lo que diga el hombre. Si es Dios el que testifica, entonces no es lo que el hombre pueda decir, sino es lo que Dios dice. Amén. Entonces, no es lo que diga el hombre o lo que digan los hombres, ni lo que diga la iglesia, ni tampoco es lo que haya dicho un grupo de hombres, sino más bien es lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Eso es lo que debemos creer, mis hermanos. Amén. ¿Qué es lo que debemos creer? Lo que Dios ha dicho en su palabra, no es lo que diga el hombre, o lo que digan los hombres, o lo que diga un grupo de hombres. No. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí falla. Entonces, ¿en qué es lo que debemos de creer? Que es firme y nos da confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. En eso es que debemos de creer. Amén. La Biblia me enseña a mí en San Juan 7:38. Estamos de pie. En San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no está diciendo el que cree en mí, como lo dice aquel grupo de hombres. Tampoco está diciendo el que cree en mí, como lo dice aquella iglesia. Tampoco está diciendo el que cree en mí, como lo ha dicho aquel predicador, aquel hombre. No, Señor. Señor. Dios mismo es el que testifica de su palabra. Amén. El que cree en mí, como dice la palabra. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Le ha dado el primer lugar al pastor? Ah, no, yo me paro con lo que dice mi pastor. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Con todo respeto, mi hermano, mi hermana, tú que escuchas Amén. la transmisión, Amén. a mí no me interesa lo que diga su pastor. A mí me interesa y me da confianza y firmeza en lo que Dios me dice en su bendita palabra. Eso es lo que me da seguridad y confianza, y en eso es lo que yo debo creer, y por eso me paro. No es por lo que un hombre diga, no es por lo que los hombres digan, lo que diga una religión, lo que diga una iglesia o lo que diga un grupo de hombres. Es lo que Dios ha confirmado por medio de sus ángeles. Eso es lo que permanece firme. Padre Celestial, Señor, si en alguna cosa debe tener confianza
tu iglesia, tus hijos y tus hijas es en tu bendita palabra, Señor. Ella es la que permanece fiel, Señor. Ella es la que permanece firme. Ella es la que da vida. Ella es la que liberta al cautivo. Ella es la que rompe cadenas, Señor. Ella es la que sana las enfermedades, la que quita la dolencia, el que provee, Padre, de favores y misericordia, Señor. El que sacia nuestra boca del bien, el que nos rejuvenece como el águila. Es tu palabra, Padre. Aleluya, amén. Los hombres, ni el hombre, ni los hombres, ni las religiones, ni organizaciones, nada de eso hay vida, Señor. Padre, todo eso más bien debería necesitar ver la necesidad de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios mío, a que tus hijos te pongan en primer lugar, Señor. Que tus hijos tengan confianza en ti, Señor. Que lo tomen en el poder de tu palabra, Señor. Sin importar la necesidad, sin importar la circunstancia, sin importar el tiempo que estemos viviendo, sin importar las cosas que hacer. Padre, tú en primer lugar. Y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Amén. Ayúdenos, Padre bendito Dios, a que esta iglesia, Señor, se pare como debe ser, Señor. Que se pare correctamente por tu palabra. Que te tomen a ti en primer lugar, Señor. Oh, Padre amado, ¿cuántas veces tú has querido hacer algo por tus hijos y tus hijos no han querido? Porque primero está el trabajo, primero está la familia, primero está el dinero, primero está el hogar, primero está la familia, los hijos, primero están las empresas, primero están todas las cosas que perecen, Padre. Señor Dios mío, no debe ser así, Señor. Tú dijiste cuántas veces te quise juntar como la gallina, ajunta tus polluelos debajo de tus alas, y no has querido, Padre. Tú has querido formar en nosotros un entorno de bendición, Padre. Amén. Pero tenemos que pararnos primeramente por ti, Padre. Y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Ayuda a este pueblo, Padre. Quita esa incredulidad. No permita que esos espíritus seductores tomen sus mentes y cautiven su fe, Señor. No lo permita, Padre. Permite que ellos tengan fe en aquella palabra que permanece firme para siempre, Padre. Que ellos te puedan tomar en el poder de tu palabra, Señor. Padre, y mirará que si nos paramos correctamente, Señor Dios mío, las ventanas de los cielos serán abiertas y enviadas bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre, te damos, Señor Dios mío, en esta hora, por tu mensaje, por tu exhortación, por tu palabra, Señor, por anclarnos, Señor, en lo que permanece firme, Padre. Y esto es tu palabra, Señor, la incambiable, Señor, Amén. la que permanece firme para siempre, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Hermano Antonio, para que nos ore por las ofrendas.